Buenos días, profe. Hola, buenos días. Me agarraron a medio bocado. Buenos días, profe. Provecho. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Viene Elizabeth. Están viendo las caricaturas. Daniel está viendo las caricaturas. Ok, señores contadores. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. ¿Cómo les va? Seguimos recibiendo. Bien, gracias. Sí. ¿Y usted? Bien, aquí estamos. Miren. Ya estamos Eso es todo. preparados. Con algo de frío, a pesar de que hace el solecito. Sigue Sí, hace haciendo friecito, ¿eh? provechito. Provecho, Leslie, provecho. Gracias. Que no se preocupe, yo también estaba aquí. Quiten mi pan. Buenos días. Mi café. Ya llegó el hombre de las frases motivacionales. Sí. Ay. Buenos días, compañero. Muchas gracias por las frases que ahí. Está muy buena esa imagen, ¿no? Está muy buena, sí motiva. Muchas gracias, compañero, que ahí nos nos comparte estas frases motivacionales, dice el compañero. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Ya más tranquilos? ¿Ya más relajados? ¿Cómo les va? ¿Sí hicieron su tarea? ¿Sí se investigaron cómo se hacen las diapositivas? Claro. Oiga, tenía una duda. ¿Se hacía una presentación o lo podemos subir en Word? No, lo pueden subir en Word. Aquí lo que me interesa es que tengan presente cuáles son los puntos importantes para una presentación de PowerPoint. Y ahora lo que sigue es que me van a tener que compartir una presentación que hayan creado ustedes para revisar si cumple o no cumple con lo que investigaron. A ver, yo le enseño una. Ahorita. Oiga, es que la mía no se pudo subir, no sé por qué. No se me adelanten. Ahorita la revisamos. ¿Qué pasó, Catherine? ¿Ya teníamos que hacer una presentación? No, pudo haber sido una presentación que hayan ustedes utilizado en otra materia o en la prepa o cualquiera, ¿sale? Lo importante era de que revisemos en qué errores estamos cayendo. Ok. ¿Sale? Ok, bueno. Vamos a iniciar. A ver, déjenme posiciono bien. Ok, les comento, ha estado fallando mi internet. Desde las 7 de la mañana me dicen mis alumnos que me escucho cortado, que me estoy escuchando muy cortado. De hecho, ahorita aquí en casa no podemos trabajar los dos, que es mi esposa y yo. Ella trabaja en la otra habitación, yo trabajo en esta habitación, pero sí me está comentando que está muy lento el internet, que no abre las páginas. Bueno,
Ustedes sabrán, ¿no? Entonces, si me llegan a escuchar cortado, háganmelo saber de inmediato, muchachos. ¿Sale? Ya sea para reiniciar la sesión o a ver qué hago, si le hablamos a Carlos Slim o a ver qué demonios hago. Pero sí háganmelo saber para que estar conscientes, porque luego se quedan callados y yo hablo aquí como loco. Y creo que me están escuchando. ¿Sí me escuchan ahorita? Todo bien, todo correcto. Todo bien, todo correcto, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, les encargo ese favorzote, nada más. Vamos a compartir nuestra pantalla y nos vamos a ir a nuestras diapositivas. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar 2 puntos, muchachos. Vamos a cerrar un poco con lo que hablábamos la clase anterior de cómo se realiza una exposición oral, de cómo tenemos que trabajar la exposición oral y vamos a terminar hablando acerca del diseño de una buena presentación en PowerPoint. ¿Sale? Entonces son los 2 puntos que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Entonces, primero que nada tenemos que hablar de 4 puntos importantes dentro de una exposición oral. Estos 4 puntos importantes tienen que ver con la preparación, la estructura y la estrategia y la retórica que empleamos al momento de exponer ante un público. Son 4 puntos. Aquí lo que quiero destacar, muchachos, y que a lo mejor se los estuve hablando un poco la clase pasada, es que el trabajo de una exposición no es un trabajo de rutina. No es un trabajo que si el maestro les dice, para mañana quiero una exposición de tal y tal tema en equipos y demás, y ustedes se juntan en menos de media hora, preparan la exposición y ya está listo. ¿Sale? Un trabajo de exposición tiene que ser un trabajo bien pensado, bien preparado y sobre todo, tiene que salir casi perfecto. Entonces, ese es un trabajo de exposición. Ese es un trabajo que se tiene que preparar, se tiene que pensar, estructurar, trazar una estrategia y sobre todo revisar qué vamos a decir. ¿Sale? Entonces, para realizar un buen trabajo de exposición, necesitamos nosotros abordar estos 4 puntos. Y el primer punto tiene que ver con la preparación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí está. En la preparación, chicos, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser selectivos y milimétricos. ¿Sale? Entonces, al momento de decir que somos selectivos y milimétricos, es que tenemos que tener en cuenta que vamos a escoger solamente la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque yo les puedo asignar un tema, pero el tema se va a ampliar. El tema puede ser muy amplio. Vamos a suponer que les diga, necesito que me hagan un tema, no sé, acerca de la historia de México. Híjole, pues entonces ya desde ahí ya tenemos un problema, desde la historia de México. Por ejemplo, a Mayrani, ¿a usted qué se le ocurre si le digo, necesito que para la siguiente clase me expongas acerca de la historia de México? ¿Qué me va a contestar? ¿O qué me va a exponer a la siguiente clase? Ah, pues, ¿de qué época? Ya empezamos ahí con problemas. ¿De qué época? Porque la historia de México, híjole, es bastante, ¿no? Es amplia. Entonces, si ya le digo, no, ¿sabes qué? Necesito que vas a exponer acerca de la historia de México, particularmente de los presidentes de México. Y ya de ahí ya tenemos una referencia, ¿sale? ¿Desde qué presidente tiene que partir? ¿Quién fue el primer presidente de México? A ver, chicos, ¿quién fue el primer presidente de México? Emilio Portes Gil. No, Guadalupe Victoria. Guadalupe ¿Sí? Victoria, sí, efectivamente. Entonces ya desde ahí dice, bueno, si el maestro quiere que le exponga de la historia de México, particularmente de quiénes han sido sus presidentes, pues voy a partir desde Guadalupe Victoria. De Guadalupe Victoria hasta Andrés Manuel López Obrador vamos a exponer. Y tenemos que ser milimétricos y selectivos en la información. ¿Qué es lo que voy a exponer de cada uno de los presidentes? Y lo puedo hacer de manera de línea de tiempo,
Lo puedo hacer diapositiva, una diapositiva por cada presidente, pero ¿qué elementos le voy a colocar a cada presidente? De manera que la información sea la misma y no nos salgamos en otros contextos. A lo mejor voy a necesitar foto, fecha de nacimiento y logros importantes de cada presidente. Ah, y periodo. ¿Cuál fue el periodo de presidencia de cada uno de los presidentes? ¿Sale? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a utilizar los recursos y somos bien precisos con la información. Y a ese tipo de trabajo le llamamos esquematizar u organizar nuestro material. Ya ven que no es tan fácil hacer diapositivas. O sea, tenemos que investigar y después de investigar tenemos que resumir y hacer un esquema de la información. ¿Sale? Entonces ahí está la parte principal. Entonces los temas pueden ser amplios, pero se trata de que nosotros los hagamos concretos, los hagamos pequeños para que puedan ser transmitidos. Uno de los puntos importantes dentro de la exposición es que tenemos que tomar en cuenta el qué. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Cuál es el objetivo de tu exposición? ¿Nomás quieres dar a conocer? ¿Quieres provocar una opinión? ¿Quieres provocar un debate? ¿Provocar una mesa redonda? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Y una vez que tengas mentalizado lo que se quiere transmitir, ahora vamos a pensar el cómo lo vamos a hacer. ¿Sale? El último punto lo platicábamos la clase pasada y decíamos, vamos a medir o vamos a trabajar de acuerdo al nivel de nuestra audiencia. Si nuestro nivel de audiencia son niños, si son adultos, si son mis compañeros del salón, si es el profesor, bueno, de acuerdo a eso, tengo que preparar. Profe, ¿está cambiando su pantalla? No, Ah, perdón. no. Estamos en la diapositiva de la preparación. Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con esta parte de la preparación? ¿Ya ven que no es tan sencillo el asunto? Aquí la cuestión es de que ustedes ya ven la exposición como un trabajo de rutina y ya no lo preparan tanto. Ya nomás copian, pegan y luego se ponen enfrente a ver qué se les ocurre decir. Tenemos que pensarlo bien y tenemos que Se empezar. llama ¿Qué pasó? improvisar. No. A eso se le llama improvisar. Pero acuérdense que la clase pasada hablábamos del recurso de la improvisación y decíamos, la improvisación solamente la podemos utilizar cuando algo se sale de control, ¿vale? Cuando no tenemos elementos, ahí tenemos que saber improvisar para sacar a flote la exposición, ¿vale? Ahora, obviamente también tenemos que tomar en cuenta que hay elementos que me van a impedir improvisar. Por ejemplo, a mí si se me va el internet ahorita, se me va la luz, ya, ¿vale? Si tengo buenos datos, a lo mejor me aviento con mis datos, pero no creo, le pongo 150 al mes. Imagínense, prendo el Zoom en el celular, en 3 minutos me lo acabo. O sea, hay que tomar en cuenta que también habrá elementos que nos impida realizar nuestra exposición. Pero en un salón de clases, pues si llego y no hay luz y resulta que porque no hay luz no voy a exponer, entonces eso habla de mi poca habilidad de improvisar, que es lo que a veces les pasa a ustedes, que llegan y dicen, es que no agarra las diapositivas en la computadora o no agarra la pantalla y ya no quieren exponer. ¿Cierto o no cierto? Chicos, No, hombre. Tiene toda la razón. dale, entonces, tenemos que prepararnos para todo eso. O sea, si no hay pantalla, pues ni modo, pues voy a tener que buscar la manera de cómo voy a improvisar mi tema, porque el elemento principal, que no tendría que ser tan principal, que fueron mis diapositivas, no se van a ver. ¿Sale? Ojo, en caso de que no estén, que estén imposibilitados de presentarse en el aula, pues ahí sí ya no podrá haber exposición. O que estén imposibilitados de presentar la exposición, pues sí, ni modo, ahí no se puede hacer nada. Pero mientras exista la posibilidad, tenemos que tener la habilidad para improvisar. Hay que ser hábiles en eso. ¿Sale? Entonces dice el compañero, eso se llama improvisación. Pues sí, pero la improvisación es un recurso nada más.
No quiero que estén improvisando. No deberían de improvisar. ¿Dudas? ¿Preguntas con la preparación, muchachos? No, Excelente. bueno, yo ¿Qué pasó? Usted no. ¿Los demás? No, profe. Excelente. Tampoco. La estructura. Y bueno, la estructura siempre parte de la base del trabajo o la presentación, es decir, parte de nuestro tema principal. Yo hace ratito le comentaba a la compañera, a ver, una exposición de la historia de México, no, pues necesitamos 3 años para hablar de la historia de México, ¿no? Y eso quién sabe. O sea, necesitamos partir desde la base del trabajo. O sea, ok, vamos a hablar exactamente de los periodos presidenciales dentro de la historia de México. Ok, entonces a partir de ahí vamos a nosotros exponer. Y a lo mejor vamos a tener que iniciar con una introducción y después un desarrollo, después una conclusión, ¿sale? Entonces tenemos que desarrollar nuestra exposición de manera coherente. Ahora, si no quieren abundar tanto en el tema, si se les hace mucho comenzar a hablar desde Guadalupe Victoria, ¿a partir de qué momento lo podemos considerar? A ver, chicos. Vamos a ver, ¿qué tan hábiles son? Chicos, ¿lo puedes repetir? ok, les vuelvo a plantear la pregunta. Si consideramos que es mucho abordar los periodos presidenciales desde Guadalupe Victoria a la fecha, ¿a partir de qué fecha los podemos exponer? 2000. ¿De 2000? Desde Lázaro Cárdenas, ¿Por qué desde Lázaro Cárdenas? pues no sé, se me ocurrió. Y pues ese no tiene mucho, fue. Bueno, yo no me acuerdo la fecha, pero no tiene mucho. De presidente No, de ese hasta acá. Lázaro Cárdenas no tiene tanto, nada más como 100 años. Por eso no es mucho, no es mucho. No, no es mucho. Ok, pues si pudieran partir de ahí y lo pudieran ustedes justificar como a partir de la creación de los partidos políticos. Vamos a hablar de los presidentes a partir de la creación de los partidos políticos. Un referente puede ser Lázaro Cárdenas. Y ahí hasta López Obrador. ¿Vale? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que precisar nuestro tema, darle coherencia. ¿Vale? Para que no dicen, pues es que puede ser mucho hablar desde Guadalupe Victoria a la fecha. Entonces vamos a darle un sentido más, más cercano y con cierta coherencia. No nos vamos a estar saltando periodos presidenciales, ni vamos a hablar más de uno y menos del otro. ¿Sale? O sea, tenemos que hablar todos bajo la misma línea para que poco a poco nuestro receptor vaya entendiendo de qué se está hablando, de quiénes están hablando, dónde se están hablando y cómo es esa estructura. Esa es la parte que tenemos que organizar, la estructura de nuestra exposición, cómo poco a poco vamos a ir detallando nuestra exposición. Y bueno, aquí está, se lo repito, comiencen exponiendo el qué. ¿Qué voy a hablar? ¿Sale? Yo les voy a hablar de este tema y de ahí empezamos a desarrollarlo hasta nuestra conclusión final. ¿Dudas, preguntas con esta parte de la estructura? Parece que no. Y bueno, viene para mí, chicos, que esta es la parte más importante dentro de la exposición. ¿Y por qué hablamos que es la parte más importante? Porque es la parte donde ustedes tienen que trazar el cómo. Aquí entra el cómo. Hace ratito ya hablamos del qué. Aquí entra el cómo lo voy a abordar. ¿Sale? ¿Qué voy a abordar? Ya dijimos el tema. Ahora, ¿cómo lo voy a abordar? Con diapositivas. Ajá, pero ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Cómo le vas a hacer para que tus participantes o tus receptores no decaigan, no se salgan,
no se vayan al celular, los involucre. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí ya entra la creatividad de cada uno de ustedes, muchachos. Yo les recomiendo que se salgan del diseño tradicional de la exposición. Busquen elementos más creativos. Ya contamos con audios, con videos, con fotografías, o sea, elementos que nos puedan acercar. Involucren a su público. A ver, tú me estás poniendo atención, dime, ¿qué opinas de esto? ¿O cuál ha sido el último presidente que a ti te marcó? ¿O por quién votaste por primera vez? ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar recursos que impliquen que también nuestro público, perdón, forma parte de la exposición. ¿Sale? La exposición no eres tú, tu público y tu tema. Esa es la exposición. Y son los que tenemos que conectarlos entre sí. Entonces, por eso les digo, bien importante aquí el cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a llevar a cabo este contenido de manera de que todos participen, de manera de que todos se involucren y todos estemos conectados. Que sean bien creativos, chicos, muy, muy creativos. Créanme que ahorita con estas plataformas, y todos en su casa y a distancia, nos está costando a nosotros los profesores esta parte, ¿qué estrategia podemos trazar? Y buscamos foros, y buscamos videos, y buscamos a lo mejor que trabajen en equipo como la otra vez lo hicimos. Bueno, todo eso, chicos, hay que desarrollarlo. Obviamente en el escenario, los que estamos más acostumbrados a trabajar en salón de clase, pues de repente nos movemos, a ver, párense, sepárense en equipo, organícense del 1 al 5 y los unos con los unos, los dos con los dos, bueno, todo eso se vale. Pero cambia la dinámica de lo presencial aquí a la dinámica que tenemos ahorita. ¿Dudas, preguntas con la estrategia, chicos? No sé si les platiqué la clase pasada que en una ocasión en la universidad hicimos un noticiero con un tema. Realizamos un noticiero con un tema. Nos dieron un tema a exponer, era un seminario. También la materia se prestaba porque se llamaba Seminario de Análisis de la Actualidad. Y nos tocó hablar del tema del terrorismo. Entonces se prestaba para que armáramos un noticiero, ¿no? Un noticiero donde cada uno de nosotros explicaba ciertas partes del tema y problemáticas actuales. Después igual, chicos, cuando les dejen un tema, sálganse de la rutina, sálganse del, del modelo que conocen de exposición. Innoven, innoven en sus exposiciones, tracen estrategias que los pueda llevar hacia otro nivel de comprensión. Y por último hablamos de la retórica. ¿Han escuchado hablar de la retórica, muchachos? ¿Qué es la retórica? ¿Nadie ha escuchado hablar de eso? ¿De qué es la retórica? No, profe. No, No. ninguno. Ok, es el análisis del discurso. La retórica se encarga de analizar el discurso tanto oral como escrito. En una retórica, pues, ¿me reta? No, no te reta. Una retórica es qué tanta habilidad tienes para dirigirte de manera escrita o de manera oral. ¿Cómo lo haces y por qué lo haces así? Y es aquí donde ustedes tienen que detectar cuáles son sus puntos fuertes en la exposición. Hay quienes son muy buenos haciendo dinámicas. Hay quienes son muy buenos escribiendo ideas. Hay quienes de repente tienen habilidad para llevar un tema a terrenos actuales, análisis. Entonces, en la retórica ustedes tienen que utilizar el sentido del humor, la ironía, el sarcasmo, tratar de no buscar elementos tan cuadrados. ¿Por qué decimos que el sentido del humor? Porque el sentido del humor ayuda a que se despierte el interés de los participantes. Si nos vamos a que la clase sea todo el tiempo cuadradita, sin equivocaciones, sin sentido del humor, pues eso pudiera también provocar cierta desatención en nuestro público. Podemos utilizar la ironía, podemos utilizar el sarcasmo, si quieren y se presta el doble sentido, pero con mucho respeto. Podemos utilizar sin fin de elementos dentro de nuestra retórica a manera de ¿qué?
pues de que la gente se acerque, que la gente interactúe. ¿Sale? Entonces, busquen los elementos que ustedes se sientan más cómodos. Hay quienes, por ejemplo, para hablar, tenemos que tener una pluma en la mano. Dicen que teniendo un elemento en la mano nos da seguridad. Pues hay quienes que para hablar utilizamos una pluma en la mano. Otros se sientan, toman asiento y desde su asiento comienzan a platicar. ¿Sale? Entonces, busquen cómo se sienten ustedes más cómodos. A mí me gusta así como la imagen, pararme entre los compañeros y estar dialogando con ellos. ¿Sale? Entonces, hay que buscar la manera en que nosotros jugamos con nuestra presentación. Y si decimos que jugamos, lo hablamos en el buen sentido de la palabra. Jugar es cómo conectamos entre presentación, público y yo. ¿Sale? ¿Cómo vamos a juntar estos elementos de manera de que esto sea entretenido, de manera de que esto sea divertido, si así lo quieren ver, o sea interesante? Entonces yo les decía, hay temas que ustedes ya los conocen como pero hay que tratar de darles el otro giro, la otra cara de la moneda, invitarlos a la innovación, invitarlos a que esto no todo el tiempo tiene que ser así. Nos podemos salir de contexto y a lo mejor logramos otro tipo de resultados. ¿Sale? Los discursos se pueden romper, sí, pero hay que ser muy inteligentes para romperlos. Si voy a utilizar el sentido del humor, no me tengo que enfrascar en el sentido del humor, porque estamos hablando de una presentación temática, no de un monólogo. Y muchas veces utilizamos el monólogo para explicar nuestros temas y al alumno se le queda grabado los chistes del profesor y no el tema. Y es ahí donde ya no concuerda lo que estamos haciendo. Entonces tiene que haber equilibrio entre esto, entre el sentido del humor, la ironía, con el tema. Tiene que estar equilibrado. Si no hay un equilibrio entre esos elementos, se van a perder y ya no va a tener sentido todo el tema. ¿Sale, muchachos? Entonces sean muy inteligentes, jueguen con sus presentaciones, léanlas, domínenlas, utilicen ejemplos, pero que tengan relación con el tema. No se desvíen tanto. ¿Sale? Porque también mucha risa, mucho monólogo, mucha ironía, mucho sarcasmo, no nos va a llevar al objetivo principal que es dar a conocer el tema. Preguntas, comentarios, esos son los 4 puntos que tienen que explotar, muchachos. 4 puntos que tienen que quedar bien claritos y que tienen que utilizar cada vez que ustedes realicen una exposición. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que digan, profe, pues es que a mí me funciona así? ¿O cómo le hacen? Ya hablamos un poco de eso. ¿Uno? No. Perfecto. Ok. Bueno. Vamos a pasar con el siguiente punto. Estos nada más ya fueron puntos para cerrar un poco con lo que veníamos platicando la clase pasada. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente punto. Estos puntos grábenselos nada más. Ténganlos presentes siempre. El siguiente punto ya tiene que ver con el PowerPoint, con el diseño de sus diapositivas. ¿Cómo tenemos que hacer unas diapositivas efectivas? ¿Qué elementos se recomiendan? ¿Qué elementos no se recomiendan? Entonces, vamos con la lluvia de ideas. A ver, Daniel Rodríguez. ¿Está? ¿Tú me escuchas, Daniel? Creo que no me escucha, creo que ya se fue. Elizabeth. Mande. A ver, dígame usted, ¿qué elementos Profe. encontró? ¿Qué pasó? Le puso Daniel Rodríguez que no puede prender su micro, pero que sí lo escucha. Que le Ok. responde por mensajes ahí en el chat. Ok, ok, Daniel, por favor escríbame ahí en el chat de lo que su compañera me comparte otras ideas.
¿cuáles son los elementos que se deben de considerar para hacer una diapositiva? Y a ver usted, Elizabeth, ¿qué elementos encontró? Bueno, yo encontré que antes que nada en la diapositiva tienes que tener un tiempo, o sea que de planificación para poner las ideas en claro, para escoger las imágenes, el diseño, pues la sincronización de los tiempos y pues así en sí preparar todo, ¿no? Y ya después también te tienes que fijar en, bueno, el diseño de la diapositiva que vas a utilizar dependiendo del tema que te van a dar. Luego también te tienes que fijar en el tamaño de la fuente, o sea, de que debe leerse bien cualquier punto, bueno, el texto, o sea, que esté bien el tamaño de la fuente, que las imágenes sean de buena calidad y que tengan que ver con la presentación, que sean agradables visualmente y también encontré que la cantidad de información no debe ser mucha, o sea, no debe estar saturada, porque pues no se ve la idea central de la información que quieres dar. También como que resaltar la idea principal ante todo, o sea, como un elemento así de que, como diferencial, o sea, pues en sí resaltarlo para que tenga mayor impacto y luego luego como por ejemplo tienes muchos datos, como que resaltarlos en una gráfica o en una tabla o en un mapa o algo así. También que las diapositivas deben tener una secuencia y que pues que vayan en un orden bien, porque si no pues se revuelve toda la información y pues no está bien. Ok, hasta ahí si quiere, porque creo que ya le va a robar todas las ideas aquí a los compañeros. Gracias, Elizabeth. Ok, otro comentario que por acá me pone en el chat su compañero Daniel, déjenme abrirlo. Dice, tener una plantilla relacionada. Eso es muy, muy interesante, ¿sale? Hay que tener un diseño relacionado con el tema, ¿sale? Es la primera parte, ¿sale? Probar con un plan B. Ese debería de ser de cajón, chicos, un plan B. O sea, si no me agarro una diapositiva, tener un plan B yo. No sé si les platiqué, no creo que a ustedes no les platiqué, pero en una ocasión un compañero estaba a punto de egresar de su doctorado y me pidió apoyo precisamente para el diseño de unas diapositivas. Él insistía que lo quería presentar en Prezi. ¿Se han manejado Prezi? ¿Alguno de ustedes sabe manejar Prezi? No, profe. No, bueno, ahí lo checamos porque es lo que está sustituyendo ahorita el PowerPoint, el Prezi. Y bueno, hicimos su presentación en Prezi, nos quedó bonita y demás, pero sí le dije yo, mira, tienes que estar preparado para todo. Y se llevó su presentación en una computadora, se llevó otra computadora y se la llevó en la USB y aparte la subió al correo electrónico. ¿Sale? O sea, tuvo que tener todo organizado porque, como dice su compañero, probar un plan B siempre va a ser efectivo. ¿Sale? Si no agarra un PowerPoint, a lo mejor en un PDF, acuérdense que el PDF también ya se puede poner como presentación. ¿Sale? Entonces hay que probar y tener todo eso a la mano. ¿Sale? Pone de ahí ideas, aportación de datos nuevos, eliminar distractores y estar considerado con la audiencia. Muy bien, gracias Daniel. ¿Qué otros elementos encontraron, chicos? Por ahí su compañera Elizabeth nos dio bastantes. ¿Qué otros elementos pudieran hacer falta? No, pues Elizabeth ya casi mencionó a todos. ¿Vale? ¿Alguien más que diga, yo encontré estos elementos? ¿Algunos más que quieran aportar? Que a su compañera Elizabeth le faltaban, ¿eh? Y le dije que ya le parara. Ok, parece que no. Vamos a revisar el material que les traigo. Ok, primero, chicos, debemos de partir, y ya se los había comentado la sesión pasada,
que el PowerPoint solamente es un recurso de acompañamiento para nuestra expresión oral, para nuestra exposición. Es algo que nos va a servir para detallar más a fondo nuestro tema. ¿Sale? Pero no por eso no le vamos a dedicar el tiempo. Por ahí su compañera Ruth, daba un elemento importante que decía, vamos a planearlo. ¿Sale? Tenemos que planear muy bien qué es lo que te queremos dar a conocer en nuestras diapositivas para posteriormente darle un diseño. ¿Sale? No es algo que tenga que salir de la manga. ¿Sale? Estos solamente son algunos elementos que debemos de considerar en nuestras presentaciones de PowerPoint. Hablamos de un diseño, hablamos de una brevedad, una alineación, ilustración, un contacto visual, la práctica y el hilo conductor. Vamos a revisar cada uno de ellos en esto ahorita, que después de la siguiente sesión me quedan 3 minutos para que no se vaya a cortar esto. Y una vez que revisemos cada uno de estos, vamos a revisar las diapositivas que traen ustedes para compartir y ver si cumple o no cumple. ¿Sale? ¿En qué se equivoca? ¿En qué no se equivoca? ¿Qué le podemos agregar y qué le podemos aumentar? ¿Sale? Con a lo mejor con 3 ejemplos que revisemos, 4 ejemplos que revisemos, va a ser más que suficiente. ¿Sale? Y también vamos a trabajar porque la siguiente semana tocan exposiciones. ¿Vale? Entonces, vamos y venimos rápido, chicos. Vamos y venimos rápido. Ahorita nos vemos.